Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Flag to Flag, bienvenidos a un nuevo episodio de Checkered Flag. Han empezado a rodar las MotoGP, cada vez quedan menos para que arranque esta temporada 2023 y ya hemos podido ver los primeros pilotos probar en Malasia las bestias de la próxima temporada. Eso sí, en este Shakedown Test solo hemos visto a los pilotos probadores y al único rookie de toda la parrilla, Augusto Fernández, con la Gas. Han sido 3 intensas jornadas de 8 horas cada una, 24 horas en total, para probar los cambios con respecto al test post-Valencia. Y la primera de las novedades que nos hemos encontrado ha sido la velocidad punta de esta nueva Yamaha. Superó la barrera de los 330 km por hora y además marcó el mejor tiempo en las 2 primeras sesiones de la mano de Cal Crutchlow y el mejor tiempo promedio en la combinada. Algo que sin duda gustará a Fabio Quartararo y a Franco Morbidelli. Aún así, el mejor tiempo del test no lo firmó ningún piloto de Yamaha, lo firmó Michele Pirro con la Ducati en el tercer día. Fue el único piloto en estas 24 horas que bajó de los 2 minutos en el trazado malasio, con este 1.59.8, que deja a la marca italiana en lo más alto también de este test. Más allá de Yamaha y Ducati, Augusto Fernández fue el tercero en la combinada y por detrás estuvieron los probadores de Aprilia, de Honda y de KTM. Pero lo más curioso de las 3 sesiones fue que Dani Pedrosa estuvo rodando sin transponder, por lo que es difícil saber cuántas vueltas dio y cuál fue su mejor tiempo. El periodista Peter McLaren asegura que Pedrosa rodó en 2.02.8, lo cual sería el mejor tiempo global de KTM y el cuarto mejor tiempo de la segunda jornada. Aún así, a mí me parece muy curioso que no funcionara el transponder ninguno de los 3 días. O igual es que a KTM tampoco le interesaba que funcionara. En cualquier caso, la información que podemos sacar de estos test hay que cogerla con pinzas. No podemos sacar muchas conclusiones de todo esto porque ni siquiera los pilotos titulares se han subido todavía a la moto. Lo harán este fin de semana en 3 nuevas jornadas de test en Malasia, viernes, sábado y domingo, y esta vez parece que podremos acceder a más información, información que os contaré la semana que viene. Pero esta semana os traigo una nueva edición de los clásicos, en la que junto a un invitado repasamos carreras emblemáticas de 500, MotoGP y Superbike. Esta semana toca hablar por primera vez de World Superbike y la carrera 1 de la Ronda de Qatar 2015. ¿Os preguntaréis por qué? Pues ahora resolveremos esta duda. En breve presentaré al invitado de esta semana, que ya me puede escuchar, pero antes, como siempre, os invito a que me sigáis en redes sociales @siuplex y a que os suscribáis a este programa en YouTube, iVoox y Spotify. Esto es Checkered Flag, empezamos. Y una semana más para hablar de este clásico de Superbikes está conmigo Nacho González. ¿Qué tal, Swinchi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿tú? Todo bien. Estas últimas 2 semanas hemos hablado de 2 clásicos de MotoGP. Hemos hablado de Australia 2015, hemos hablado también de Alemania 2014 y esta semana toca cambiar de campeonato, toca hablar de Superbike y toca hablar de Qatar 2015, esta carrera 1. Vamos a empezar diciendo que no era nuestra primera opción. Nuestra primera opción era Malasia 2016, la última carrera, la última victoria de Nicky Hayden, pero es difícil encontrar carreras de Superbikes por internet, ya no solo las que van colgando desde Dorna, y al final, entre lo que había, esta es una de las más destacadas. Es la 13ª ronda, la última ronda de la temporada, 25ª carrera de la temporada 2015.
y es el primer mundial de Jonathan Rea, que en ese momento ya era campeón del mundo. Además, en esa carrera, en ese fin de semana, podía superar el récord de puntuación hasta entonces de un mundial de Superbikes, pero no lo consiguió. No lo consiguió porque en la primera carrera fue segundo y en la segunda no pudo terminar. Rea llegaba con 145 puntos de margen con Chas Davis, es decir, ya era campeón desde hacía unos cuantos fines de semana. Chas Davis tenía 16 puntos sobre Tom Sykes. Y además también en este fin de semana Chas Davis cumplía 100 carreras en el Mundial de Superbikes. Y como último dato, antes de empezar a hablar de esta carrera y de darte el turno de palabra, este Mundial, este año no había Yamahas en parrilla, al menos Yamahas oficiales. Sí que había alguna Yamaha en alguna carrera esporádica, pero no todo el Mundial, no todo el campeonato. Y además era también la última ronda de Suzuki antes de abandonar el Mundial de Superbikes. Así que aquí hay un mix de muchos factores y de muchas cosas para analizar este Gran Premio o esta ronda de Qatar, esta carrera 1. Sí, has hecho los deberes bien. La verdad es que no me acordaba de muchas de las cosas que has comentado. O sea, a ver, no recordaba si ese año en concreto no había Yamaha. Es verdad que Yamaha se fue un tiempo de Superbike. De Suzuki, que iba con Alex Lowe, que creo que era su año de rookie, y que se le para la moto en mitad de la carrera cuando estaba peleando de llegar al podio. Y bueno, como has comentado, era la primera temporada de dominio de Rea, cuando todavía no sabíamos hasta dónde podía llegar ese dominio. Yo recuerdo cuando Rea fichó por Kawasaki, yo ya le coloqué como favoritísimo indiscutible al título, porque ya llevaba años demostrando que era el mejor piloto de la parrilla y le faltaba una moto ganadora. Y ese primer año encima es que, no voy a decir que fuese un paseo, pero casi, porque a Sykes lo trituró y no hubo tampoco un rival que le plantase cara, porque la Ducati es verdad que estaba en plena evolución. Ese año volvió a ganar carreras, que acabó con la sequía. Creo que fue Chas Davis en Aragón, que acabó con una sequía de varios años, de ganar desde los años de Checa, desde la anterior moto, quiero decir. Y bueno, Rea, pues eso, llegó a Kawasaki, arrasó, ganó el título bastante fácil. Luego ya la Ducati mejoraría todavía más hasta convertirse para mí indiscutiblemente en la mejor moto de la parrilla, y a Davis se lo puso más difícil. Pero esa temporada, digamos que fue una temporada de transición, porque venían de haber el año anterior haber sido campeón Gintoli con la Aprilia de una forma... Sí. Y la verdad es que no entendíamos demasiado bien. Creo que fue el año que ganó por medio punto, que le ganó el mundial a Tom Sykes, que yo he de decir... ¿No fue ese año? El que ganó el mundial por medio punto fue Biaggi sobre Sykes. Vale, sí, cierto. Gintoli ganó no sé si por 7, 8 puntos, sí, con la polémica además de que Melandri no le dejó pasar en una de las dos carreras de la penúltima ronda, algo así, porque... Gintoli necesitaba recortarle puntos a Sykes y Melandri iba para ganar las carreras, le dejó ganar una, pero la segunda no. Al final no quedó en nada porque sí que fue campeón, pero hubo ahí bastante polémica en Aprilia. Y bueno, no lo esperábamos nadie que Gintoli fuese el campeón. De hecho, o sea, el año anterior lo había sido Sykes, sobre todo gracias a los fallos mecánicos de la Aprilia de Laverty, que para mí había sido el mejor de ese 2013. Y al año siguiente... Gintoli fue el que se quedó en Aprilia, creo recordar que porque cobraba menos que Laverty, y para hacer el esfuerzo de fichar a Melandri se cargaron a Laverty porque Gintoli salía mucho más barato, y contra todo pronóstico fue Gintoli el campeón. Pero entonces claro, llegó Aprilia, empezó a perder poder porque la marca como que dejó de invertir en Superbike. Cambiaron a los dos pilotos, ficharon a Leon Haslam súper consolidado como que era candidato al título, y a Jordi Torres como promesa de futuro. Y si no me equivoco, ese fue el año que empezó con 3 carrerones en Phillip Island entre Rea, Haslam y Davis, que se decidieron las dos carreras en milésimas entre ambos, pero luego Aprilia no volvió a ganar hasta Qatar, que bueno, que ya es la carrera que vamos a comentar, que en su año de rookie, para mí el único año que Jordi Torres tuvo una moto ganadora, la mala suerte muchas veces de no estar en el sitio correcto en el momento adecuado. Si Torres llega a pillar esa moto con 2 o 3 años de experiencia en Superbikes, quizá otro gallo le hubiese cantado, pero el único año que tuvo una moto realmente ganadora fue un año en el que, claro, era rookie, tenía que descubrirlo todo, venía de Moto 2
Así que bueno, al menos pudo cerrar el año con esa grandísima victoria que ahora la comentaremos, que para mí se hizo un carrerón perfecto. Sí, un poco sobre el tema de Jordi Torres. Es cierto que durante todo el año se iba diciendo eso, que Jordi Torres se ponía nervioso cuando tenía que luchar contra los pilotos top, que le faltaba un poquito de experiencia, y él mismo lo había reconocido en cuando se había subido al podio, que creo que fue 2 o 3 veces esa temporada. Pero llegó a Qatar y fue un poco ahora o nunca, y pues fue ahora. En esa carrera consiguió la victoria, y estoy totalmente de acuerdo en que es una lástima la trayectoria que tuvo Jordi Torres en Superbikes, porque el mejor año fue el primero, y fue con el único año, yo creo, que tuvo una moto realmente competitiva, que tuvo esa Aprilia, porque luego estuvo en BMW, pero BMW realmente nunca ha estado muy arriba, o al menos en estos últimos años, en estos últimos 10 años, nunca ha estado arriba en la tabla, y luego ya cambió a MV Agusta, a Kawasaki no oficial, y ahí ya se empezó a desdibujar. Pero realmente, y también teniendo en cuenta que ese fue también el último año de Aprilia oficial en Superbikes, quizás si hubiesen continuado un par de años más, habríamos visto a un Jordi Torres luchar por más victorias y, por qué no, luchar por un mundial. Vamos a empezar a hablar de esta carrera, que ya has avanzado, que es la primera y la única victoria de Jordi Torres en Superbikes, en su primera temporada de las 5 que estuvo en el mundial. La carrera empezaba con una parrilla ordenada por equipos, vamos a decirlo así, porque primero estaban, creo que eran las 2 Ducati y luego las 2 Kawasaki, primero las 2 Kawasaki, luego las 2 Ducati, luego las 2 Aprilia, luego las 2 Suzuki, estaban todos de 2 en 2. Jordi Torres salía sexto y las 2 Kawasaki salían adelante del todo. Y nada más salir ya se pusieron tanto Rey como Sykes en cabeza de carrera, sobre todo Sykes, que fue el que tiró en las primeras vueltas, incluso marcando el récord de la pista. Pero ahí hubo, yo creo, un par de invitados sorpresa en esa carrera, que fueron, por un lado, Chas Davis con la Ducati, y por otro lado, la sorpresa de Alex Lowes con la Suzuki, que en esas primeras vueltas fueron los 4 que dominaron la carrera. Sí, bueno, a Davis yo no sé si considerado tan sorpresa, porque Davis al fin y al cabo fue subcampeón del mundo. Sí, me visionó la carrera esta mañana, porque evidentemente no me acordaba del transcurso, me acordaba de la victoria de Jordi, un poco en líneas generales. Por ejemplo, no me acordaba de que Xavi Forés estaba en la otra Ducati, sustituyendo a Giugliano, que se tiró todo el año lesionado. Y sí, empezó la carrera, el guión de esos años era siempre el mismo. O sea, Sykes normalmente hacía la Superpole, era una vuelta, era casi imbatible. Salía como un tiro en las primeras vueltas, pero sabías que, salvo en Donington, que no le pasaba, en el resto de circuitos destrozaba la goma y se iba hacia atrás. ¿Cuántos iba hacia atrás? Pues en función de lo rápido que hubiesen sido el resto, pero siempre al final Rey llegaba a un punto en el que gestionaba muchísimo mejor la carrera, le pasaba y se iba. Y luego pues teníamos las demás variables. Como has dicho, Chad Davis en las primeras vueltas, de hecho, creo que se pasa 3 o 4 vueltas segundo detrás de Sykes, hasta que ya Rey lo pasa. Y llega Lowes desde atrás con la Suzuki, que haciendo un carrerón, como vamos, Lowes que en esos momentos estaba con unas ganazas de demostrar en Superbikes, venía de ser la gran estrella en ciernes del British Superbike, donde también se había ganado un poco fama de polémico por algunos toques con otros pilotos que habían acabado en caída, creo que le llegaron a sancionar alguna vez, esto ya hablo de memoria, y llegaba como el soplo de aire fresco del motociclismo británico en Superbike, un campeonato que ellos consideraban muy suyo, y digamos que no encontraba un relevo a los que llevaban ahí ya muchos años, como Haslam, como Davis, como Sykes, como Rey. Y Lowes venía a ser como un poco esa savia nueva, y en esa carrera pues tenía muchas ganas de demostrar, pero la Suzuki al final se rompe y bueno, pues no nos quedamos sin él. Y es eso, sí, lo que has comentado, al principio había como un cuarteto y detrás estaban Van der Mark con la Honda, que no sé si era rookie este año, creo que sí. También estaban las Aprilia de Haslam y Torres, y bueno, y un poco quedándose Xavi Forés, que lógicamente había llegado ese fin de semana, no conocía la moto y bueno, pues hizo lo que pudo.
Y es verdad que en esas primeras vueltas te dicen que va a ganar Jordi Torres la carrera y te cuesta pensarlo porque, claro, estaba detrás de Haslam y lo típico cuando estás detrás de tu compañero de equipo, no quieres hacer ninguna tontería. Entonces se le veía como muchas veces, como que se enseñaba, como que metía la moto por un lado o por el otro, pero no encontraba el momento de pasarlo. Y al final, digamos que ahí Torres tiene un poco de suerte, entre comillas, porque llega un momento en el que cuando del grupo de delante, en las Aprilia le atrapan y cuando Haslam va a pasar a Davis, Haslam se va al lado y Torres aprovecha para pasarlo. Y ahí es cuando digamos que se quita de en medio el marrón de tener que pasar a tu compañero de equipo en un circuito donde tampoco hay frenadas muy fuertes, donde puedas arriesgar un poco más. Y a partir de ahí yo creo que se le despeja ya más la carrera porque claro, siempre contra un rival de otra marca pues te atreves un poquito más con el adelantamiento. Sí, y yo destacar también sobre todo la velocidad de la Aprilia, porque normalmente estamos acostumbrados a ver que la Ducati es la moto más rápida, la moto más potente, tanto en MotoGP como en Superbike. Y en esta carrera se ve claramente que la Aprilia es la moto más rápida en recta y es como hace la mayoría de adelantamientos, o en el punto en el que hace la mayoría de adelantamientos Jordi Torres en esta carrera. Intenta siempre adelantar en la frenada de la primera curva porque viene con toda esa velocidad de la recta, que es una de las rectas más largas de la temporada o de todo el calendario. Como decías, aprovecha ese error de su compañero para ponerse cuarto, para ponerse tercero, y a partir de ahí, en cuanto se pone tercero, está a 2 segundos y medio, 2.6, 2.7 de la cabeza. Y a partir de ahí, en la vuelta 7-8 es cuando empieza a tirar para intentar pillar a los dos de adelante. Le cuesta unas cuantas vueltas, pero muchas veces esperamos que primero que esos 2 segundos y medio ya sean insalvables. Eso es lo que suele ocurrir. Y segundo, en caso de que se pueda recuperar, no te esperas que lo pueda hacer en 3 o 4 vueltas, porque al final recordemos que las carreras de Superbikes son un poquito más cortas que las de MotoGP, con lo cual para hacer una remontada tienes que ir un poco más deprisa, o tienes que ponerte un poco más deprisa para conseguirlo. Y es, si no me equivoco, hasta la vuelta 12 que está pues esas 4 o 5 vueltas intentando recuperar los 2 segundos y medio, que al final, gracias a un adelantamiento bastante agresivo, es decir, de Johnny Rea a Tom Sykes, es cuando ahí Jordi Torres recupera ese último segundo que le falta y ya pues en media vuelta consigue engancharse a los dos pilotos de Kawasaki, y a partir de ahí empieza una carrera totalmente nueva. Sí, como has comentado, rápidamente se ve que en cuanto supera a Haslam, al poco supera a Davis, y para mí lo más relevante, lo que te indica que puede llegar a ganar, es que en cuestión de una vuelta lo suelta. Tanto se queda solo, o sea, no es que digas... Hasta entonces podías intuir que le estaban frenando, pero en cuanto ves que se queda con pista libre y los deja muy atrás a Davis y a Haslam en un abrir y cerrar de ojos, sabes que evidentemente se estaba tapando y ya había marcado vueltas claramente más rápidas, del orden de 3, 4, 5 décimas más rápidas que las Kawasaki. Creo que en ese momento, cuando se pone tercero, en ese momento él marca un 58 pelado, mientras que los dos primeros estaban rodando en 58 largos o incluso 59 bajos. O sea que es ahí quizá les quita 8 décimas al grupo de cabeza, perfectamente. Sí, ahí se ve que puede llegar, y lo que has dicho, el adelantamiento de Rey sobre Sykes, que ahí Rey se va un poco largo y obliga a Sykes a levantar. De hecho, Rey le pide perdón, en cuanto acelera le saca la mano para pedirle perdón porque había calculado un poco mal. Eso es lo que le permite ya a Jordi llegar a la estela de Sykes, y al que tampoco le cuesta mucho porque es lo que comentaba antes. Sykes llega a un punto en el que las gomas le dicen basta, su estilo ultra agresivo hace que sus gomas siempre en la segunda mitad de carrera, el último tercio de carrera, se le desplomen y bajen muchísimo de rendimiento, y ahí se nos queda un duelo espectacular entre el rookie del año y el vigente campeón del mundo, que es verdad que por momentos, cuando ya había llegado ahí con ese ritmo, o sea, pensabas, si en cuanto ha conseguido pasar a Davis y a Haslam nos ha soltado, en cuanto ha conseguido pasar a Sykes se ha quedado atrás, ¿por qué no va a hacer lo mismo con Rey? ¿Por qué no va a conseguir abrir un segundito de distancia y ganar en solitario? Pero claro,
Rey, digamos que era otro nivel, era el monstruo Claro. del final de la pantalla, era pasarse el juego, entonces no iba a ser tan sencillo. Y bueno, yo creo que mejor porque yo creo que al propio Jordi Torres les supo mucho mejor esa victoria tras haber ganado al campeón del mundo en un mano a mano en la última vuelta. Creo que no... Como forma de estrenar tu palmarés en el Mundial de Superbike me parece inmejorable. Sí, al final lo que decías, son unas últimas 2-3 vueltas, digamos, de bastante calma, en las que Jordi Torres está primero y Rey está detrás un poco buscando a ver dónde hay un agujero o calculando para guardárselo para la última vuelta, y es en esa última vuelta que lo intenta 3 o 4 veces sin éxito en ninguna de ellas, y al final pues Jordi Torres se acaba llevando la victoria, que fue su primera victoria en el Mundial. Y un poco, no sé hasta qué punto con Rey ya campeón dice, bueno, tampoco vamos a intentar nada loco porque el Mundial ya lo tengo en el bolsillo. O si por el contrario dice, bueno, como ya soy campeón, voy a intentarlo hasta el final a ver si consigo una victoria más. Porque no olvidemos que Rey llegaba a este fin de semana que necesitaba 25 puntos para conseguir el récord de puntuación de toda una temporada, y al final, por lo que pasó en la segunda carrera, no lo consiguió, pero después de conseguir 20 puntos en la primera carrera, pues te esperabas que tampoco necesitara hacer mucho más para superar ese récord, ¿no? Sí, a ver, hombre, lo que está claro es que Rey quería ganar esa carrera, o sea, no se guardó nada, pero es verdad que a veces cuando los pilotos en una última vuelta están tan igualados, por decirlo así, muchas veces gana el que tiene más hambre. Y ahí era evidente que Jordi Torres tenía más hambre, que quería esa victoria. Y para mí, Torres gana a Rey al más puro estilo Rey. O sea, si por algo se ha caracterizado Johnny Rey en la última década en el Mundial de Superbike, es por ser un defensor de última vuelta exquisito. O sea, yo recuerdo victorias de Rey que ha ganado por décimas, llevando un piloto detrás toda la última vuelta y que no le pueda pasar, o que cuando le intente pasar se vaya largo porque no hay hueco. Y eso es exactamente lo que le hace Torres. Torres hace unas trayectorias defensivas en la última vuelta maravillosas, y cuando Rey le lanza la moto lo tiene que hacer un poco a la desesperada y lógicamente se cuela. Lo hemos visto millones de veces, como también por ejemplo lo hemos visto en MotoGP con Márquez y Dovizioso, que muchas veces Márquez va despendolado porque Dovi defendía muy bien y sabía cuándo abrir un poco más la trayectoria para que Marc se fuese largo. Pues Torres hace lo mismo. Sí. Y a Rey se lo hemos visto hacer muchísimas veces, con Davis, por ejemplo, en Aragón alguna vez. Rey le ganó a Davis así más de una vez. Y Torres hace exactamente eso. Le tapa todos los huecos, y si le ofrece algún hueco es sí, pero te vas a ir largo. Te voy a dejar el hueco para que te vayas largo y recuperar el interior. Hay un momento que parece que se emparejan, que parece que Rey lo puede pasar, pero Torres tenía el interior para la siguiente curva. Con lo cual, creo que la última vuelta de Jordi Torres es sencillamente de la perfección. No se puede defender mejor ante un piloto acostumbrado a ganar como Jonathan Rey. Sí, además, algo que creo que también merece la pena destacar es que la primera victoria de los pilotos o de algunos pilotos en el Mundial, pocas veces se puede decir que haya sido en un cuerpo a cuerpo con el piloto más grande de toda la historia de Superbikes. O sea, eso es algo que a Jordi Torres no se lo va a quitar nadie. Sí es cierto que todavía no era el piloto, la leyenda que es ahora Jonathan Rey, pero después de la temporada que hizo con Kawasaki, se podía empezar a ver un poco cómo iba a ser ese tramo de la carrera de Rey. Sí, porque además ya intuíamos que Rey había venido para marcar una época. Llevábamos unos años en Superbike no voy a decir un vacío de poder, pero sí que había estado marcado por, digamos, dos iconos en sus últimos años, como fueron Max Biaggi y Carlos Checa. Parecía que igual Marco Melandri podía llegar a ganar, nunca ganó un mundial, pero bueno, a Sykes lo pintaban también como la gran estrella, pero ya veías que no tenía eso, y sin embargo veías a Rey, que con la Honda, el año que fue compañero de Checa, lo hizo muchísimo mejor que Checa, y a Checa no tenemos que descubrirle ahora. Veías que con una moto que no iba ni para atrás, en cuanto caía un poco de lluvia los arrasaba a todos. Decías, este tío, en cuanto pille una moto buena, o sea, es que ya se veía que Rey era otra cosa, que era otro nivel. Sí, y de hecho fue lo que hizo, fue elevar el Mundial de Superbike a un nuevo nivel. Y cuando has comentado eso de estrenarte ganando al mejor o a la gran leyenda, me ha venido a la mente
el estreno de Alex Rins en MotoGP, su primera victoria en Cierto. Austin ganando a Valentino Rossi. Cierto. O sea, creo que es de los pocos que pueden decir algo así. Y no sé si fue Pecco Bagnaia, ¿cuál fue su primera victoria? ¿No fue batiendo a... Fue en Misano en 2021, si no recuerdo mal. ¿Batiendo a Márquez? No, Creo que fue la segunda carrera que Bagnaia se fue al suelo y ganó Márquez. ¿Puede ser? ¿Y en la primera no batió a Márquez? Bueno, igual lo estoy hablando de memoria, no lo sé. Sí, ahora me pillas, tendría que revisar la hemeroteca. Me suena que en los Puede ser. años ha habido un piloto que ha estrenado su palmarés también así de una manera muy icónica. Sí, en Aragón. Fue en Aragón. La primera victoria de Bagnaia, sí, en Aragón batiendo a Márquez en el mano a mano, espectacular. Pecco en 2021. Sí, es verdad, pues cierto. Recuerdo esa algo de carrera. ese rollo, sí. Recuerdo esa carrera, sí. Es que recuerdo que lo pensé, digo, joder, qué forma de ganar tu primera carrera. Pues Pecco ganando a Márquez, Rins ganando a Rossi, Torres ganando a Rey. Pues sí, eso. Primeras victorias inolvidables. La primera victoria siempre es inolvidable, pero cuando se consigue así, vamos, ya trasciende más. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en esa segunda carrera, que ya fue la última de esa temporada 2015. En la segunda carrera, Johnny Rea tuvo problemas mecánicos y eso fue lo que le dejó sin batir el récord por solo 5 puntos. Jordi Torres tampoco terminó la carrera. La carrera la ganó Haslam, la otra Aprilia, con Chas Davis segundo y Tom Sykes tercero. Esa temporada Jonathan Rea ganó 14 de las 26 carreras y consiguió 23 podios. Algo que no sé si nadie ha conseguido, estar solo 3 carreras en una temporada sin subir al podio. Además de quedarse a 5 puntos del récord de Colin Edwards de puntuación en 2002, sí batió el récord de podios en una misma temporada que tenía Troy Bayliss también en la temporada 2022. O sea que eso también ya empezaba a decirnos el tamaño de la leyenda de Jonathan Rea. Y en cuanto a su compañero, Tom Sykes, yo creo que ahí ya empezó un poco el principio del fin, vamos a decirlo así, de Tom Sykes. Que yo he de reconocer que los primeros años que seguía Superbikes, que los primeros quizá fue por 2010 más o menos, cuando Biaggi ganó los 2 mundiales y luego Checa, después de esos 2 mitos que tú estabas comentando, a mí el piloto que más me gustaba en ese momento era Tom Sykes, porque no sé, le veía algo diferente, la manera en que conseguía las poles, la manera en que ganaba las carreras, normalmente escapándose bastante. Me parecía que tenía algo diferente hasta que llegó Jonathan Rea y me enseñó a mí y a muchos, supongo, que lo que estaba haciendo Tom Sykes estaba bien, pero no era un nivel superior como iba a ser Jonathan Rea. Sí, yo creo que además Sykes pilló la época en la que para mí Kawasaki sí que era claramente la moto dominadora de la parrilla en ese lapso de 2012 hasta 2015. Yo creo que, y bueno, obviamente aquí sin quitar ningún mérito a Sykes, que es un pilotazo extraordinario, sobre todo lo que hacía una vuelta era increíble. Y si las carreras hubiesen durado menos, si hubiese tenido la Super Pole Race en esa época, claro, pues igual se hubiese echado a ganar carreras cortas. Pero bueno, es verdad que eso, Rea dio un pasito más. Yo tengo que decir que antes de llegar Rea a Kawasaki, para mí el mejor binomio piloto-moto era Laverty con la Aprilia. Creo que tuvo mala suerte y algunos errores. Le dejaron sin un título mundial que para mí se merecía. De hecho, para mí, el de 2013 se lo merecía más Laverty que Sykes. Y sin embargo, Sykes se me hubiese merecido más el anterior, contra Max Biaggi, el que gana Biaggi ya retirándose. Creo que para mí ese era el título que más se merecía Tom Sykes. Estoy de acuerdo. Pero bueno, a veces el motociclismo, cuando los títulos se deciden por tan poco, pues bueno. Sí. Pero bueno, a mí por ejemplo sí que son ese tipo de cosas que dices, joder, pues como en MotoGP, y gente como Kenny Roberts Jr. o Nicky Hayden tienen un título y Pedrosa no, pues porque al fin y al cabo cada año se reparte un título y hay títulos que van mejor y peor. En Superbikes, Sylvain Guintoli tiene un título y Eugene Laverty no,
pues si ves la trayectoria en global de uno y otro, pues seguramente Laverty ha hecho más, pero ese año Gintolí estuvo mejor y se llevó el título. Pero sí, y lo que comentabas de los podios de Rey, creo que es que esa ha sido su grandísima virtud, que es que no solo durante ese lapso en el que hasta que llegaron Toprak y Bauti, no es que no tuviese rivales, es que los destrozó, es que estaba muy por encima de sus rivales. O sea, Chas Davis era un pilotazo, pero para mí Rey estaba 2 escalones por encima. Hablas de que ese año solo faltó 3 veces al podio, pero es que al año siguiente solo faltó 3 veces al podio, en 2017 solo faltó 2, en 2018 solo faltó 3, y es que en 2019 solo faltó 3 cuando ya habían metido la Superpole Race y eran 37 carreras, hizo 34 podios, o sea, estamos hablando de unos números de escándalo. Y si seguimos, estos 3 últimos años donde ya lo ha tenido más difícil, también ha faltado. En 2020 hizo 17 podios en 24 carreras, en 2021 30 podios en 37 carreras, en 2022 30 podios en 36 carreras, o sea que es que en lo que para otro piloto sería su declive, él está haciendo unos porcentajes de podios absolutamente escandalosos. Sí, sí. Cuando no gana el título hace temporadas que en la mayoría de las temporadas de la historia hubiese sido campeón. O sea, la dimensión a la que... No es solo la dimensión de Jonathan Rea, es la dimensión a la que Jonathan Rea ha llevado el Mundial de Superbikes, es absolutamente histórica. Han tenido que venir 2 pilotos como Toprak y como Álvaro Bautista, que para mí a día de hoy los 3 están entre los 10 mejores pilotos del mundo, pero de calle. O sea, para mí en MotoGP los 3 serían del top 10, pero absolutamente sin ninguna duda. Sí. Y eso es algo que en Superbike no habíamos tenido. Sí, yo creo que con Rey es cierto que todavía cuando está corriendo nos damos cuenta de la magnitud de su carrera, pero seguramente una vez se retire será cuando más valor le demos a todo lo que ha hecho en estos últimos años. Volviendo un poco al tema de Tom Sykes y avanzando 8 años hasta el presente. Este año Tom Sykes volverá a estar en el Mundial de Superbikes, volverá a estar en la parrilla. ¿Crees que no debería haber vuelto, hablando claro? ¿O crees que volverá y animará un poco, ni que sea la zona media de la parrilla, ese top 10 o pongamos del 10 al 15 más o menos? ¿Cómo lo ves? Si no debería haber vuelto, hombre, es complejo. Si me dices que viene de estar ganando en el BSB, pues digo, haberte quedado allí. Pero como en el BSB tampoco ha hecho nada, salvo en Donington, porque Tom Sykes y Donington es una cosa que no es incomprensible. O sea, yo no la entiendo. O sea, Tom Sykes este año en el BSB ha hecho un año malo, por decirlo así, para alguien que te esperas de su nivel, con una Ducati, que es verdad que era una moto nueva para él, pero aún así. Y de repente en Donington llega y arrasa, como hacía en Superbike. O sea, yo me acuerdo en los mejores años de Rey, cuando Rey lo sometía totalmente en 12 rondas, en Donington era al revés. En Donington era Sykes y punto, ya está. O sea, este año que esperar de Sykes es muy difícil de decir. La verdad es que no ha hecho malos cronos en los test. Creo que el otro día en Portimao acabó 10º, con lo cual, bueno, yo creo que podemos verle hacer cosas interesantes. Al fin y al cabo, es una moto que conoce, la conoce muy muy bien, es la moto con la que mejor ha ido siempre. Y bueno, evidentemente está en un equipo independiente. Sabemos que las caguas independientes les cuesta más porque no es una moto cuya base sea tan maravillosa como puede ser la Ducati, que se la das a un equipo independiente y ya va muy rápido. Quiero decir, llevar una Kawasaki al nivel que la tiene el KRT es dificilísimo. Pero Sykes tiene muchísima experiencia, ha estado precisamente en el KRT muchos años. Creo que sí le podemos ver haciendo top 10. Se me antoja muy difícil que pueda luchar por el título de independientes, que sería lo que habría que exigirle. Yo creo que ahí Bassani es el favoritísimo. Bassani, incluso yo metería a Petrucci también por ahí. Sí, Petrucci también puede ser. Luego tenemos las Yamaha de Garner y Agerter también. Pueden hacerlo bien. Este año va a estar complicado. Sí, tenemos yo digo siempre que tenemos la mejor parrilla de Superbikes de la historia. La gente me dice, no, pero tiempos de Fogarty. Digo, no me mires a los 4 o 5 primeros. Digo, mírame los que van a quedar del 15 al 20. Hoy estaba viendo la carrera esta de Qatar y en el puesto 15 al 20 estaba Gianluca Vicciello, estaba Inreptot, estaba Davos Riedmayer. Ahora los que van a quedar por ahí se llaman Michael van der Mark, se llaman Scott Redding, se llaman Loris Bath. O sea, nos hablamos de otro nivel. Sí, totalmente. Yo creo que salvo quizás Oliver Koenig, que tiene un perfil más bajo,
tenemos 20 o más pilotos extraordinarios. O sea, se nos acaba de añadir Isaac Viñales, que se confirmó antes de ayer, que va a ser el 24º piloto de la parrilla, y hablamos de un tío que ha hecho podios en Moto 3. O sea, al final el nivel global de Superbikes es el mejor de la historia, y ahí, bueno, Tom Sykes pues también llega para darle lustre a esa zona media, sí. O sea, vas a tener en la zona media un tío que es campeón del mundo de esta categoría, así que bueno, si él debería haber vuelto, yo creo que es lo que te digo, si hubiese estado peleando por el título del BSB, pues igual no lo hubiese compensado, pero como tampoco era el caso, pues para estar luchando por el top 10 en el BSB, pues está luchando por el top 10 en el mundial. Sí, eso es cierto. Y ya para cerrar, volver a enmarcar esta temporada que hizo Jordi Torres, la primera en Superbikes, luego pasó por Aprilia, BMW Agusta y Kawasaki, aunque solo consiguió podios y victoria con Aprilia. Ese año 2015 fue quinto del mundial, por delante del vigente campeón del mundo Sylvain Guintoli, que cambió la Aprilia por la Honda, pero bueno, al final quedando por delante de todo un campeón del mundo. Y pues eso, una carrera de 2015 Qatar, primera carrera, muy entretenida, que os recomendamos, y que seguramente no será la última que analicemos de Superbikes. Nacho González, muchas gracias una vez más, te leemos en Motociclismo y en Esfera Sports. Nada, que sabes que como siempre es un placer, y eso creo que has comentado, pues ha estado muy bien recordar ese gran momento de Jordi Torres en un mundial de Superbike, donde ahora tenemos a Bautista, pero en la época no teníamos tantos referentes españoles. Estaba Forest, que hacía algunos años, David Salom luchando un poco más por abajo, pero es verdad que no estuvo Tony Elías durante un breve periodo de tiempo que no encontró continuidad, y Torres es verdad pues que no siempre parecía llegar como un tarde a los equipos. Llegó a Aprilia cuando Aprilia se iba, llegó a la Altea BMW cuando BMW ya quitó el apoyo oficial, BMW Agusta que no terminaba de cuajar, pero bueno, al menos pues pudo darse ese gustazo, y nada, ha sido un placer recordarlo contigo. Y además, que ayer me diste un dato de las victorias españolas en Superbike, que si puedes dar ahora para despedir. De las victorias españolas. Sí, me hablaste de Fonsi Nieto. No, el dato es que porque como has comentado al principio, primero barajamos comentar la carrera de Malasia que ganó Nicky Hayden. Sí. Nicky Hayden es el último piloto que ha ganado una sola carrera en Superbike, o sea que después de estrenarse no ha conseguido repetir. El anterior fue Torres, y son los dos únicos desde que se han estrenado desde 2008 que solo han ganado una carrera. De todos los que se han estrenado desde entonces han ganado más, y el anterior había sido Fonsi Nieto en ese 2008. Pues ese era el dato. Con ese dato nos quedamos. Gracias, Nacho. Un placer. Pues hasta aquí la tercera carrera clásica, esta vez de World Superbike, la única victoria de Jordi Torres en el Mundial y el primer título de Jonathan Rea. En las próximas semanas seguiremos explorando otras épocas y otros campeonatos. Antes de despedirme, quiero contaros algo. Quiero deciros que Flag to Flag se despide tal y como lo conocemos, porque a partir de la semana que viene empieza la temporada 2023 con nuevo nombre, con nueva imagen, con nuevos colaboradores y con nuevas competiciones. No solo hablaremos de motociclismo. Yo lo voy a dejar aquí, no os puedo contar más por ahora, pero estad atentos a las redes sociales los próximos días. Si te ha gustado este programa, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos la semana que viene.